Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas tardes y noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a esta UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, al que cariñosamente llamamos EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy dialogaremos sobre el emprendimiento social y las soluciones de mercado para la pobreza. Os invito a que nos sigáis en nuestras redes, en Instagram somos EPRI_UFM, en Facebook y nuestra web que es epri.ufm.edu, donde podéis seguir y estar al día de todas las actividades que llevamos a cabo. La verdad es que no paramos y somos un equipo al que realmente le apasiona lo que hace, con lo que os animo a que nos visitéis para estar al día de todas las actividades. La verdad que tengo especial ilusión en el evento de hoy porque conozco a Álvaro desde mi infancia y le he seguido los pasos con mucho orgullo durante toda su carrera y reúne muchas cualidades que creo que le convierten en un individuo con un gran impacto en la sociedad y a mí en particular pues me genera admiración. Bienvenido, Álvaro. Bueno, pues para presentarte un poco más, Álvaro es gerente de Acumen Academy en España y forma parte del equipo de Open Value Foundation, una fundación que da subvenciones e invierte en empresas sociales en España y en el este de África. Ha vivido casi 5 años en el continente africano acelerando empresas sociales en Kenia y en Zambia a través de Kubuka, una ONG que él mismo fundó en 2013, y también ha trabajado como COO de MiCrowd, una startup que conecta a inversores con microemprendedores de Latinoamérica a través de una plataforma de crowdlending. Álvaro estudió Administración y Dirección de Empresas en CUNEF y tiene un máster en Gestión de Entidades sin ánimo de lucro. La idea de la conversación de hoy es que tengamos un coloquio distendido con Álvaro. Vamos a estar viendo que la filantropía tradicional ha generado grandes críticas en las últimas décadas, llegando a generar una gran desconfianza en su utilidad. Al mismo tiempo, ha habido una creciente apuesta por el emprendimiento social que utiliza técnicas de mercado para resolver problemas sociales al mismo tiempo que genera rentabilidad. Por último, y antes de que comencemos, quería recordar a la audiencia que podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat y habrá una parte al final de la conversación en la que trataremos de contestar a las preguntas que nos vayáis haciendo. Así que, por favor, ser activos. Veréis que va a ser un coloquio informal, que queremos que todos participemos. Y sin más dilación, Álvaro, te dejo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por la oportunidad y, bueno, Will, una ilusión enorme, ¿no? Compartir contigo este rato. Como bien decías, pues nos conocemos desde que tengo recuerdos y me hace muchísima ilusión estar hoy aquí contigo. Y me parece súper interesante que se trate de abordar estos temas en una universidad como la Universidad Francisco Marroquín, específicamente en carreras como Asuntos Globales, como Ciencias Políticas, como Comercio y Relaciones Internacionales, que creo que
la conversación que vamos a tener hoy tiene muchísima relación con estas 3 carreras que estáis ofreciendo en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, ¿no? Antes de empezar, pues me gustaría un poco presentarme. Siempre me gusta decir que soy bueno, me gusta definirme como un soñador práctico. Me gusta, pues, sueño, digamos, con un mundo justo, con un mundo libre, en el que las personas tengan la posibilidad de decidir lo que pueden hacer con sus vidas y que entre todos pues consigamos solucionar muchos de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Ahora mismo como humanidad. Lo veo desde un punto de vista en el que la caridad bueno, pues puede llegar a solucionar ciertas partes de los problemas, pero no creo tanto ya en la caridad. Bueno, vamos a ir hablando un poco de esto y lo vamos a ir desengranando a lo largo de la conversación. Creo que se puede emprender, que se pueden montar empresas que solucionen muchos de estos problemas, ¿no? Sociales y que generen pues vidas más dignas de las personas a las que se están intentando ayudar, ¿no? Una vida en dignidad, ¿no? Sin ataduras y sin crear unas dependencias, ¿no? A lo largo de la conversación de hoy esto es lo que me gustaría intentar tratar, ¿no? Que pudiéramos ver maneras diferentes, alternativas diferentes a la filantropía que ya se están poniendo en práctica en muchos lugares del mundo, en Guatemala también, y que creo que es el futuro, ¿no? De hacia dónde se está enfocando toda esta vertiente de ayudas a países en vías de desarrollo, y creo que puede ser una de las grandes revelaciones para solucionar muchas de las problemáticas con las que nos encontramos, ¿no? Bueno, como digo, tampoco es que tenga una experiencia enorme, ¿no? Y voy a intentar hablaros desde la experiencia, que es lo único que puedo hacer. Al final, lo único que espero es que en la conversación podamos, pues por lo menos, situar al espectador en todo este mundo, en todo este ecosistema de innovación social y de emprendimiento social, de la inversión de impacto. Hablaremos de muchos temas, pero bueno, a mí lo que me gustaría es dar a conocer estos términos y que podamos mantener un diálogo. Os invito a hacer todas las preguntas que podáis. Y bueno, pues eso es un poco lo que defiendo, ¿no? Me parece que en este momento la humanidad lo que necesita es perfiles de personas que quieran ejercer un liderazgo y que quieran tirar hacia adelante a solucionar los grandes retos que tenemos de una manera sostenible y no pensando en simplemente quedarnos en solucionarlo a corto plazo, ¿no? Pues suena interesante, Álvaro. La verdad que, bueno, no sé si oías uno de los vídeos que poníamos al principio del instituto, mi maestro estaba diciendo que la universidad debe ser siempre un lugar de innovación y creo que hoy el problema del que vamos a hablar es de inmenso interés para todos. Pero bueno, si me permites poner un poco el primer ladrillo de la conversación, quería preguntarte, ¿no? Que nos compartieras, para ir ya metiéndonos introductoriamente en materia, tu perspectiva sobre la problemática de la pobreza. Pues a ver, la pobreza es una pregunta complicada, ¿no? Desde mi humilde opinión, la pobreza se puede definir de un montón de maneras, desde un enfoque muy económico hasta muchos enfoques que no tengan tanto que ver con simplemente esa visión de simplemente el dinero como un factor a tener en cuenta, sino que puede haber muchísimos otros factores. Vamos a hablar, hoy yo creo que vamos a hablar más de este factor económico como uno de los principales, ¿no? Pero sí me gustaría decir que a mí no es una cosa que me gusta definir la pobreza simplemente poniéndole el foco a la parte económica, ¿no? Porque he visto a mucha gente que con muy poco dinero es infinitamente más feliz que personas que tienen un montón de dinero. Es el típico cliché, pero bueno, basta decirlo porque yo creo que lógicamente es una realidad, ¿no? En fin, esto es otro tema de todas maneras, ¿no? Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir y de nacer en una situación relativamente cómoda, en una familia pues de clase media, media alta, podría llegar a decir, en España, y he vivido, pues he compartido clase
con gente pues que tenía una gran capacidad económica, ¿no? He conocido ese espectro y también he podido llegar a vivir en una casa de hojalata, en un pueblo recóndito, metido en una aldea en mitad de Kenia, ¿no? De Zambia. Pues incluso en una favela, ¿no? En un barrio de chabolas, el mayor barrio de chabolas de África, que se llama Kibera, ¿no? Pero bueno, para mí, digamos que habiendo visto esto, lo que sí que definiría la pobreza es como un estado, porque también he visto a mucha gente que sale de este estado, ¿no? Es un estado del que puedes salir, pero el que también te puedes ver envuelto y ser incapaz de salir, ¿no? Y bueno, pues los grandes economistas, ha habido grandes discusiones, que yo creo que luego abordaremos un poco este tema, sobre este círculo, el famoso círculo vicioso de la pobreza, que lo vamos a compartir ahora en pantalla y voy a hablar simplemente un momento de este círculo, ¿no? La teoría del círculo vicioso de la pobreza dice que básicamente cuando faltan inversiones privadas o públicas, lo que ocurre es que hay un estancamiento económico. Cuando hay un estancamiento económico no generan los suficientes empleos y la renta es insuficiente, por lo tanto hay una escasez de ahorro y con la escasez de ahorro lo que ocurre es que lógicamente no puedes invertir. Entonces, lo que ocurre en muchos países, lo que dicen muchos economistas entendidos en políticas de desarrollo, es que este concepto de círculo vicioso de la pobreza es un tema pues un poco que define este estado de la pobreza y cómo se repite de manera viciosa, ¿no? Pues hombre, también podríamos hablar de la definición de pobreza tal y como aparece en el diccionario, ¿no? Que es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Pero claro, ¿qué es necesario para vivir? Porque para una persona puede ser una cosa y para otra completamente diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Banco Mundial ha establecido establece desde hace años que hay un rango que está mundialmente ya aceptado, que por debajo si vives por debajo de $2 diarios, vives en extrema pobreza, ¿no? Y luego hay, pues, digamos, personas, digamos, que han profundizado mucho en la materia de la pobreza y un enfoque más moderno es el del premio Nobel Amartya Sen, que se inspira un poco más en este concepto de pobreza como la falta de capacidad de producir o de realizar todo tu potencial, ¿no? Productivo. O sea, si tú tuvieses a disposición ciertos recursos, pues directamente ya podrías llegar a tu potencial. Si no llegas a tu potencial, porque te faltan esos recursos y te los han privado por dónde has nacido o por la situación en la que estás, es que estás en una situación de pobreza, ¿no? Pero bueno, hay grandes diferencias en cuanto a este término, hay grandes, hay pues, digamos, escuelas que dicen y que hablan de distinta manera de este término y tampoco me atrevería, ¿no? a meterme en mucho más detalle. Ok. Vale, o sea, entiendo que has hecho una pasada más macro, ¿no? Siguiendo distintas maneras de enfocar el problema, pero, y ya por ir metiéndonos en tu experiencia personal, yo creo que a nivel individuo, ¿cuáles son las dificultades y las barreras con las que uno se encuentra, ¿no? O sea, quizás interesante o me gustaría saber todo lo que estuviste haciendo y que nos contases sobre tu experiencia viviendo en Kenia o Zambia. Pues sí, mira, yo fui, es como has dicho antes, yo fui la primera vez a Kenia, yo creo que fue con 20 años, y lo que me encontré es a gente que no tenía la capacidad de ahorrar. No tenía la capacidad de ahorrar porque vivía en una situación en la que había nacido en una casa, en una zona rural. Su familia nunca le había tramitado el parte de nacimiento. Sin parte de nacimiento nunca había conseguido un DNI, un documento de identidad, y sin un documento de identidad no podía abrir una cuenta bancaria, por lo tanto no podía depositar su dinero en un banco, y si no podía depositar su dinero en un banco tampoco pues podía lógicamente pedir un crédito. Estaba mucha gente, he conocido a mucha gente en esa situación. No me atrevería a decir un porcentaje, pero bastante alto de personas, y que tampoco van a ahorrar en su casa porque pues tienen miedo, lógicamente, que si
guardan el dinero debajo del colchón, en la situación en la que viven, pues hay mucha delincuencia y que acaben robándoles el dinero, ¿no? Entonces, este problema que parece pues, de fácil solución es un problema que en realidad, pues yo por lo que he llegado a entender, el gobierno tampoco tiene una intención de intentar solucionar este problema. ¿Por qué? Pues porque al final les inflarían los números una barbaridad, ¿no? El hecho de tener que pues dar, digamos, unos ciertos servicios públicos a una población que ahora mismo pues no es nadie, no están identificados y no es nadie, le resultaría pues bastante desventajoso, lógicamente, para las arcas del Estado y para todos los convenios y tratados internacionales que tienen, ¿no? Por lo tanto, estas personas al final están en un estado en el que, pues, digamos que lo que consigue generar de ingresos, que suele vivir, pues en Kenia, por ejemplo, esto sí que me sé el dato, que es más o menos un 60% de la población vive a base de trabajos temporales, trabajos que te dan una semana y a la semana siguiente no tienes, pues con lo que generan, digamos que pues lo gastan ese dinero en ese momento para tener el stock, digamos, en alimentos, para poder, digamos, ir disponiendo. Al principio, pues se suelen pegar un manjar, pero después, poco a poco, lo que van haciendo es racionando esas comidas si no consiguen un nuevo trabajo en el tiempo que se les está en un tiempo que se les va alargando, ¿no? Entonces, al final, llega un momento también en el que pues, muchas familias se ven necesitadas, ¿no? Digamos, de comida y acuden a las personas, a las familias que viven alrededor. Incluso comparten, pues, digamos, con sus vecinos la comida hasta el momento en el que consiguen un nuevo trabajo, ¿no? Y luego están los típicos empresarios también que te dejan dinero con unas condiciones, te prestan dinero con unas condiciones que te meten en un círculo que también es muy difícil salir, ¿no? Luego también una cosa que me gustaría comentar es que me resultó súper interesante a nivel individual, es que lo que también he visto es muchísimo éxodo rural, es decir, mucha gente que va con el sueño americano a la ciudad, a la gran ciudad, pensando que ahí va a encontrar un montón de oportunidades y lo que se encuentra es una realidad que acabas hacinado en una casa que mide pues más o menos unos 8 metros cuadrados, que al principio incluso comparte, bueno, al principio y después de años sigues compartiendo esa misma casa de 8 metros cuadrados con un número de entre 3, incluso 5 personas, y que eso es y esa es la realidad y no hay trabajo, ¿no? Entonces, mucha gente que llega a la ciudad y que al final, pues, con toda su intención de buscar un trabajo y sacar a su familia que vive en zona rural y poder aportar, que se encuentra viviendo ahí estancado en un sitio que genera algo de dinero, pero lo suficiente como para vivir, y corta casi que de raíz su relación con su familia, ¿no? Con todas las pues enfermedades que puede haber en barrios tipo esto, con la falta de salubridad, de higiene que hay en este tipo de barrios, ¿no? Pero es algo que también me parece muy llamativo, ¿no? Que siga habiendo este sueño, ¿no? De ir a la gran ciudad. Ok, y entonces, o sea, a lo mejor es rebobinar las agujas del reloj un poco, pero me estás diciendo que te fuiste a Kenia con 20 años y que decides acabar la carrera y fundar la ONG. ¿Por qué lo haces? Es una cosa que creo que es importante preguntarte, quizás. Sí, pues mira, como te decía, fui con 20 años por primera vez. Estaba en mitad de la carrera y no estaba estudiando empresariales y no estaba seguro si realmente esa era mi vocación. Siempre había sido una persona bastante inquieta, había conseguido ahorrar algo de dinero, hablé con la universidad, me guardaron la plaza y me hice un año sabático. Hice un año sabático, viajé un poco, pues primero en Kenia, estuve en un centro de acogida y el centro de acogida en el que estuve de voluntariado, como cualquier persona que se va de voluntariado, pues caí en un centro de acogida, me lo busqué
digamos, por internet, un sitio muy idílico, en un pueblecito en mitad de la nada, quería vivir la experiencia y empaparme de la cultura. Pues lo llevaba una persona keniana y vivía ahí pues durante 4 meses. Y al cabo de un mes y medio, me empecé a dar cuenta de que esto no era una ONG ni era un negocio, vamos, que era un sitio en el que al final el director de la ONG lo que estaba haciendo es dinero pues por cuidar a niños huérfanos, cobrando un dineral a personas que venían del extranjero a vivir ahí una experiencia. Yo estaba pagando $150 a la semana. Al final, ponte que en un momento dado había igual unos 8 voluntarios, pues haz los cálculos al mes lo que salen, ¿no? Cuando empiezas a también conocer un poco la realidad de lo que cuestan las cosas, cuando vas a un restaurante y te compras de repente, bueno, un restaurante, ¿no? Que no es un restaurante como te lo puedes llegar a imaginar, pero bueno, un puesto de comida así como en un pueblecito y tal, y ves lo que cuestan las cosas, o cuando vas a comprar una mochila para un niño que se le ha roto la mochila o lo que fuese, ¿no? Vas viendo que realmente ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Empiezas a pedir un poco de explicaciones y tuvimos una confrontación muy gorda. Yo pretendía quedarme más tiempo, pero me tuve que volver antes de lo esperado porque pues, tuvimos una confrontación que pues me amenazó un poco y me tuve que coger el primer vuelo de vuelta porque pensaba pues, que corría peligro, ¿no? Tenía una amiga keniana con la que había coincidido mi hermana en un internado y bueno, pues hablando con ella me dijo, mira, no seas tonto y vuélvete porque existen casos que al final a turistas que han estado en situaciones parecidas les acaban ocurriendo cosas, ¿no? A mí eso me marcó bastante, en primer lugar, ¿no? El decir, pero ¿cómo puede ser que haya gente que de la pobreza o y de la caridad de la gente pues quiera hacer dinero, ¿no? Luego me fui a India. También estuve en varias ONGs, en el proyecto de la Madre Teresa de Calcuta también, en Bombay, en otro proyecto, y conocí a un español que se llama Jaume Sant Llorente, que tiene un proyecto que se llama Sonrisas de Bombay, y lo que tenía es un modelo de colegios que lo que hacían era pues un modelo como de subsidio cruzado. Había gente que pagaba dinero por ir a ese colegio, era un colegio de calidad y pues con los ingresos hacía que gente pues de menos capacidad adquisitiva fuese al colegio y tuvieses la oportunidad y hacía una mezcla muy bonita. Bueno, este fue como mi primera experiencia con lo que es la empresa social, que luego hablaremos muchísimo más. Me volví a España y había hecho fotos, hice una exposición de fotos y recaudé a la nada, pues no sé si fueron, con mi hermana hicimos una exposición de fotos y recaudamos, no sé si fueron como 10.000 euros en una semana y dije, joder, o sea, tengo la oportunidad de recaudar bastante dinero. Y bueno, volví con ese dinero a Kenia, a un centro de acogida que había conocido y terminamos de construir un comedor, el centro de acogida, otro centro de acogida, que había conocido en Nairobi, en un barrio de chabolas, un barrio de favelas. No tenía comedor, los niños comían en la calle, digamos, condiciones eran horribles en ese centro de acogida para niños huérfanos y bueno, pues construimos un comedor con esos 10.000 euros. Y vi todo el ciclo y dije, es que esto, fenomenal, es muy bonito, pero encontré una motivación. Entonces empecé a estudiar empresariales pensando, mira, todo lo que estoy aprendiendo lo puedo aplicar. En los proyectos en los que estaba también involucrado, en los voluntariados que estuve, no estaba centrado estaba centrado en intentar montar negocios. Compramos 10 cerdos, los distribuimos por distintas familias de la zona en la que estaba el centro de acogida y cruzábamos a los cerdos, tenían más cerditos, y eso generaba ingresos para la familia y empecé a ver de ahí que los pocos conocimientos que había obtenido en esos 2 años de universidad, pues me valían algo. Entonces yo creo que eso fue un poco como el motivo por el que empecé a estudiar, me empecé a meter cada vez más en el mundo del emprendimiento social, a leer sobre los microcréditos, a leer a Muhammad Yunus, a leer a Esther Duflo, a leer a gente que me parecía interesante y cuando acabé la carrera, bueno, pues probé también meterme en alguna empresa más convencional, trabajé en un banco, trabajé en una empresa
por probar y ver que realmente esa era mi única experiencia que había tenido a nivel profesional, si se puede llamar, porque era de manera voluntaria. No me encantó y cuando acabé la carrera decidí que para ahí me iba, ¿no? Eso fue un poco, la historia. Y si nos metemos ya en Kubuka, ¿no? Que más o menos lo has ido empezando a decir, pero por ir ya cerrando alguna de las cosas, que nos contaras algún ejemplo de empresa que hayáis acelerado, que creo que sería interesante. Sí, pues mira, hemos acelerado, por ejemplo, un proyecto de reciclaje, una planta de reciclaje que, bueno, pues lo que hace es comprar material reciclable a familias del barrio de Quibera, y es la primera planta de reciclaje, y lo tratamos, pues lo trituramos, lo lavamos, todavía no tenemos todas las máquinas como para hacer el producto final, que digamos del plástico que recogiésemos saliese un plato reciclado. Lo que ahora mismo hacemos es todavía venderlo a una planta que al final sí que acaba tratando hasta el producto final. Pero ya tenemos pues una empresa que genera sus ingresos, que crea puestos de trabajo y que ya tiene más de 3 años de vida, y que, pues, si conseguimos escalarla un poco más, pues hacemos rondas, por así decirlo, de financiación a través de personas que, en vez de donar el dinero, lo invierten. Ahora trataremos un poco más este tema, pues consiguen hacer un proyecto que es sostenible y que está resolviendo un problema social, ¿no? O también hemos tenido un proyecto que ha sido un fracaso. Montamos un restaurante en Zambia de comida zambiana y mexicana, así en una zona que es muy turística, al lado de las Cataratas Victoria, en la ciudad de Livingstone, y fracasó. Estuvimos 2 años y fracasó. Hemos acelerado como unas 7 empresas, de las cuales ahora mismo siguen en vida 6. No todas todavía con la rentabilidad al 100%, pero bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Acelerar proyectos de grupos comunitarios. Y bueno, simplemente recordar a la audiencia que pueden ir haciendo las preguntas en el chat para que nosotros contestemos, que estamos a 15 minutos más o menos de las preguntas, o sea que dentro de poco empezaremos a contestar. Y sin decir eso, quería preguntarte, porque sé que hacéis programas de microcréditos, y me gustaría que le explicaras a la audiencia, porque es algo que se oye mucho, ¿no? ¿Qué son y realmente cómo funcionan los microcréditos? Pues sí, bueno, un microcrédito al final es un préstamo, un préstamo pequeño con unas condiciones que suelen ser mejores que las que puede dar un banco en cuanto, sobre todo, al aval que te piden. Se toma mayor riesgo, pero se hace un mayor seguimiento, y hay distintas modalidades. Es decir, hay modalidades que lo que hacen es que, pues nosotros lo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, que es el modelo de Yunus, que es la persona que creó este concepto de los microcréditos, es que dábamos un microcrédito a un grupo comunitario, a un grupo que ya estuviese constituido, como si, digamos, una agrupación vecinal, que ya viven juntos, que se estaban ayudando, que tienen proyectos en común, y lo que hacemos es darle un préstamo a una persona de este grupo. Cuando esa persona devuelva el microcrédito, le daremos, en vez de un microcrédito a ese grupo, le daremos 2 microcréditos al grupo. Si la persona no paga el microcrédito, el grupo avala, por así decirlo, el microcrédito. Es decir, tiene el interés de devolver el microcrédito, porque si no, ellos mismos no van a poder obtener un microcrédito, ¿no? Entonces hay un poco ese empuje social por parte de la comunidad. Los microcréditos en sí, pues bueno, es todo un mundo, pero así explicado llanamente y rápidamente, eso es un poco el funcionamiento, ¿no? Los microcréditos al final, pues pueden servir para muchas cosas, para muchos casos, pero no todo el mundo tiene un carácter emprendedor en la vida, y muchas personas pues ponen en duda el uso de los microcréditos para resolver problemas sociales, porque muchas veces lo que hay es casos de impago, ¿no? Y sobre todo, pues es un negocio que es difícil de gestionar a la larga, y requiere un conocimiento de la comunidad y de las personas a las que estás dando el préstamo muy grande, y un seguimiento muy grande, ¿no? Uh-huh. Es montar una cooperativa de crédito y de ahorro que al final pues daba estos préstamos a los grupos comunitarios que apoyábamos a montar sus ideas sociales, ¿no?
Ok. Y te quería preguntar por MiCrowd, que nos contaras un poco lo que haces tú ahí, porque como en 10 minutillos más o menos queremos abrir ronda de preguntas. Yo la verdad que tengo una pila más que hacerte, pero vamos con calma. ¿Qué es MiCrowd y qué haces ahí? Bueno, en MiCrowd acabé de trabajar ahí hace 2 años. Me metí como relación con inversores, es decir, intentando levantar dinero para una empresa que lo que hacía es invertir, juntar a inversores con emprendedoras de Latinoamérica que querían recibir un micropréstamo, un microcrédito, a través de una plataforma online. Podéis acceder a la página, se llama microwd.es. Y lo que se hace es, pues tú inviertes directamente pues 200, 500, 1000, 2000 euros en una mujer que tiene nombre y apellido, con la que igual puedes hablar por WhatsApp y te puedes comunicar una vez hayas invertido en su proyecto, tienes la información del proyecto y le prestas el dinero específicamente a ella. Ella lo va devolviendo, te pone la carencia, pues tiene 2 meses de carencia en el que no paga nada, luego tiene 12 meses en los que está pagando. Bueno, cada microcrédito está estructurado un poco diferente en distintos países. Y lo que hacía al principio era recaudar dinero para que llegasen los microcréditos a estas mujeres. Después me metí un poco más en la parte operativa y acabé como director de operaciones, como COO, ¿no? Viajando a los países y constituyendo los grupos, los equipos de trabajo que fueran los que daban los préstamos, los que concedían los préstamos y los que recobraban los préstamos, ¿no? Y tenemos toda digamos, una herramienta tecnológica para poder hacer un seguimiento individualizado de cada préstamo y que pudiésemos también ver el scoring de cada crédito y también ver un poco pues el track que hacía cada una de las personas que concedía estos préstamos, cuánto deficientes eran cada una de estas personas y también cuánto deficientes eran estas personas al recobrar, ¿no? Para generar mayor eficiencia en toda la cadena. Ok. Y entonces, por ejemplo, ¿cuánto interés pagan las mujeres y cuánto recibe el inversor, ¿no? Sí, pues la mujer más o menos de media está pagando un interés del 34% anual. Esto suena como un disparate, pero bueno, en países, en Nicaragua, si estamos hablando en España, ¿no? El 34% suena un disparate. Me imagino que en Guatemala los tipos de interés de préstamos serán relativamente parecidos, incluso más altos. Nosotros, digamos que lo que sí que veíamos es que estábamos por debajo del mercado y nos enfocábamos a países en los que estuviésemos compitiendo con los bancos, ¿no? Digamos. Entonces, las mujeres pagaban un 34% de interés anual y el inversor recibe entre un 6 y un 12% anual. Me preguntarás, ¿y dónde se queda el otro pues tanto, ¿no? Pues al final es que hay mucho coste operativo, también el riesgo de cambio de divisa es bastante alto y en definitiva también hay un margen lógicamente que se tiene que quedar para la empresa para que fuese rentable, ¿no? Al final, mientras yo estuve, que básicamente empecé cuando había unos 400.000 euros invertidos, acabamos al cabo de un año trabajando ahí con 2,5 millones de euros invertidos. Yo creo que ya estarán más en torno a los 4 o 5 y es una empresa, digamos, una empresa social que es un caso de éxito en España y a nivel mundial. Está rompiendo un poco los esquemas porque realmente se está viendo que prestar dinero de esta manera es rentable y se le está acercando la inversión social a muchas personas con unos intereses muy interesantes. Ok. Y, o sea, quizá cuando estuve hablando contigo por teléfono, no me imaginé también como en un último bloque de la conversación en el que yo quería entrar, que era porque hablas tú mucho del asunto, ¿no? Que hablaras sobre qué es un fondo de inversión de impacto y que también nos dieras algún ejemplo de empresas en las que invertís. Sí, pues un fondo de inversión de impacto es como un fondo de inversión normal. Lo único que pasa es que en vez de invertir en empresas que persigan un fin de rentabilidad único, lo que hacen también es buscar lo que hacen no, es que prima el objetivo de perseguir un interés social, ¿no? Es decir, tiene que ser una empresa rentable porque si no, no generaría rentabilidad para el fondo de inversión,
pero se escogen empresas que tengan un interés muy grande en resolver problemas sociales, ¿no? Y que este interés social es medible, es cuantificable y es objetivo, ¿no? Y eso es una de las partes más importantes del fondo de inversión, que se mida no solo la rentabilidad, sino que se mide también el impacto que tienen, el impacto social que tienen estas inversiones. Por lo tanto, hay un coste extra asociado a la gestión del fondo, que es toda esta parte de medición del impacto, pero, bueno, pues está teniendo cada vez más recorrido. ¿Por qué? Porque se está demostrando que cada vez más que este tipo de inversiones son más resilientes a las crisis, este tipo de empresas están mejor valoradas por los consumidores y, en definitiva, establecen mejores lazos a largo plazo y tienen un track record mejor cuando se mira con muchos años, ¿no? En Europa, bueno, en Estados Unidos esto ya están gestionándose pues, en fondos de inversión casi ya, pues no sé si son 767 millones de euros, casi 1 billón de euros. Es verdad que esto pues, parece una cifra insignificante, pero la realidad es que se necesita este tipo de inversión para resolver muchos de los retos, ¿no? Se ha visto que si no se involucra a la sociedad y a las empresas en la resolución de los problemas sociales, con la ayuda que llega por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales, no se puede resolver los problemas sociales, ¿no? Entonces, esto es una apuesta que se está llevando a cabo por todos los países y que está viendo, pues está creciendo este sector en torno al 30-40% anualmente. Este número que os estoy hablando, ¿no? El año que viene ya estaremos hablando de una cifra bastante mayor. Y empresas, un poco ejemplo, bueno, pues, por ejemplo, una empresa en la que invertimos es una empresa que se llama Tugende. Tugende es una empresa que lo que hace es conceder, bueno, un leasing de motos, hablando rápido, ¿no? ¿Qué quiero decir con leasing? Bueno, pues que le dan una moto a una persona que quiere empezar un negocio, la persona va pagando poco a poco la moto y al final, al cabo de 2 años, tiene un activo con el que generar un ingreso, con una actividad económica, o puede vender ese activo, ¿no? Pero se le da el préstamo en especie en vez de en dinero y se tiene atada la moto, por así decirlo, a determinado tiempo, ¿no? Eso es un ejemplo. También podríamos hablar de empresas de moda como Ecoalf, que es una empresa que lo que hace es pues crear, fabricar ropa con material reciclable, ¿no? Es este tipo de empresas que al final no solo están teniendo una rentabilidad importante en muchos casos, sino que también están teniendo un impacto social y lo están midiendo, ¿no? Y están enfocados a eso. O sea, cuando tuviesen beneficio este tipo de empresas, o bien lo revierten, o bien lo revierten en su causa social, o bien lo reinvierten en su propia empresa para que se genere mayor impacto, porque ese es su último fin. Ok, bueno, me queda 1 minuto y medio antes de que dijimos, ¿no?, de empezar a abrir las preguntas a todo el mundo, pero yo quiero hacerte una última, que tenemos que ser un poco breves, creo que me vas a tener que ser un poco breve, pero quería saber qué opinión tienes sobre personas como William Easterly y críticas con las ayudas exteriores en general. No sé si rápidamente me podrías decir, a lo mejor luego la audiencia te lo pregunta también, pero yo no me podía resistir. Sí, pues bueno, para los que conozcáis a William Easterly, pues es una persona muy crítica muy crítica con las ayudas digamos, de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Yo estoy bastante de acuerdo con él. Es verdad que sí que se ha demostrado que la ayuda al desarrollo ha tenido y está teniendo cada vez más eficiencia, pero yo considero que las personas a las que se pretende ayudar saben mucho mejor cómo ayudarse a sí mismas que una persona que no vive ni sabe la realidad y la realidad y la cultura en la que se mueve esa ayuda. Entonces, bueno, pues yo considero que un híbrido entre estos dos, digamos, dos escuelas que existen en este mundo de las políticas de ayuda al desarrollo, Sachs contra Easterly,
pues creo que es evidente que cada vez se va más hacia este modelo que es más pues de dar los recursos a las personas de ahí para que ellos mismos se regulen sus propias ayudas, y creo que es muchísimo más eficiente, ¿no? Perfecto. Ok, muchas gracias. La fatal arrogancia, que diría otro querido economista nuestro. Bueno, pues ya estamos abriendo el micrófono ya a preguntas que nos vienen por medio de las redes. En concreto, Natalie Basterrechea Rodríguez en YouTube te pregunta: ¿cómo los emprendimientos sociales pueden poner igual énfasis en el logro de objetivos sociales y alcanzar una rentabilidad o sostenibilidad económica? ¿Cómo alcanzar ese equilibrio? Claro. Bueno, es buena pregunta, ¿no? Yo creo que es viendo realmente que hay primero que hay hueco, ¿no? Como cualquier empresa, al final tienes un enfoque como cualquier empresa, que tienes que buscar un nicho de mercado, un hueco en el que realmente tu producto vaya a tener una rentabilidad, y enfocándote a un determinado colectivo, ¿no? O sea, muchos de los productos o muchas de las empresas que están triunfando son empresas que lo que ven es que pues personas que en realidad tienen bajos recursos están dispuestos a pagar, y hay muchas personas, digamos, que tienen muy bajos recursos, que están dispuestas a pagar algo por un producto si se les pone un pelín más asequible. Tendrán menos margen, ¿no? Pero de todas maneras se consigue esa rentabilidad. Al final es un enfoque de que tienes que enfocarlo como si fuese una empresa. De todas maneras, tú sí que pues es muy fácil de decir que cualquier empresa está teniendo ya un impacto, ¿no? La historia es, porque es una realidad, todas las empresas tienen un impacto con sus trabajadores, con las personas a las que les está, porque si no, no existirían esas empresas de por sí, ¿no? La historia es cuando tú eres una empresa convencional, no antepones el objetivo social. El enfoque simplemente diferente de una empresa social es que tú vas a primar, por mucho que tú tengas que conseguir esa rentabilidad, tú vas a primar, una vez has conseguido esa rentabilidad, tú vas a primar ese objetivo social. Pero tienes que conseguir esa rentabilidad. Claro, porque si no, no... Si no, no es una empresa. Claro, ok, gracias. Pues mira, otra pregunta nos la está haciendo Lisa Kwan, y esta viene por Facebook. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para generar un impacto que sea sostenible? Bueno, muy buena pregunta. Hombre, yo creo que tienes que tener en cuenta que tienes que escuchar a tu público, ¿no? En estos casos, yo creo que sobre todo si nos estamos enfocando a países en vías de desarrollo, pues al final muchas veces lo que se peca es de intentar crear un producto, digamos, que funciona en un mercado como más desarrollado, y decir, bueno, pues si funciona en un mercado tan desarrollado y todavía no ha llegado aquí, vamos a replicarlo, que aquí va a generar una rentabilidad, y encima va a generar un impacto, porque si no se tiene, y encima pues ya de por sí hay muchísimas empresas que se podrían, pues de salud, de educación, pues de ecología, pues que podrían llegar a tener este carácter de impacto, ¿no? Tener mucho en cuenta este tema de escuchar a la comunidad me parece muy clave, ¿no? Otro aspecto, yo creo que para que sea sostenible en el tiempo, es plantearlo como tal, como una empresa. O sea, no pecar y decir, bueno, es que yo quiero hacerlo social, quiero llegar a ayudar a un montón de gente. No, o sea, no nos olvidemos de que tiene que ser rentable, ¿no? Entonces aquí el que salgan los números y el enfocarse en los números desde el principio. Muchos de los emprendedores sociales pecan de eso, vienen con toda la buena voluntad y dicen, bueno, pues es que yo quiero ayudar, pero les faltan cualidades en temas financieros. No hemos visto, y digamos que nosotros lo que hacemos mucho es apoyo, digamos, de asistencia técnica a los proyectos en los que invertimos, para darles formación en los aspectos en los que vemos más carencias. Yo creo que ese aspecto también de mirar las finanzas muy en detalle me parece clave, lógicamente, para que sea sostenible. Y luego, bueno, enfocarte a un mercado como cualquier empresa, ¿no? Enfocarte a un mercado que sepas que ahí hay un hueco, ¿no? Que no estás ahí
que puedas generar unas barreras de entrada incluso, ¿no? Para tu propio producto. Claro. Ok, nuestra querida coordinadora de Comercio y Relaciones Internacionales nos está preguntando por YouTube, María Pilar Jiménez en este caso, si podrías perfilar a los mejores pagadores de préstamos en este segmento. Más allá de las mujeres, que son el ejemplo clásico, quizás, como decías, las agrupaciones. Pues, hombre, yo creo que, en primer lugar, las mujeres que, las mujeres que tienen hijos y que tienen la intención de que sus hijos lleguen pues, digamos, tengan una educación, que están asentadas, que tienen pues, una estabilidad, digamos, en cuanto a que ya saben lo que quieren, ¿no? que tienen cierto bagaje, suelen tener más oportunidades. Luego, también es verdad que las personas que viven pues digamos, en Nicaragua, yo, por ejemplo, que es en el sitio en el que más he estado dando préstamos y viendo un poco más la realidad, lo que sí que veía que la mujer que vivía en un entorno un poco semiurbano, por así decirlo, tenía más probabilidades también de devolver el préstamo que una persona que viviese en un entorno más rural o alejado de la comunidad, ¿no? Luego, muy importante, yo creo, este tema de que haya como un poco de vínculo, de presión social por parte o bien de estas agrupaciones, que es como los concedíamos más bien en Kenia y en Zambia, o bien por parte de la persona que te ha concedido el préstamo. O sea, nosotros lo que teníamos era un sistema de incentivo para las personas que recobraban y concedían los préstamos que estaba muy ligada a la devolución de los propios préstamos. O sea, es decir, la persona cobraba un fijo, pero cobraba un variable bastante grande en función de los préstamos que él concedía y que recobraba. Él se hacía su propia cartera de mujeres, por así decirlo, a las cuales les daba los préstamos. Y de esta manera, él solo quería dar préstamos a las mujeres en las que confiaba, dándole completa autoridad a esa persona prácticamente a ese recobrador para dar los préstamos, y también tenía todo el interés del mundo en recobrar. En ese sentido, yo creo que esas prácticas nos funcionaron mucho. Ok. Y luego Héctor Vázquez Chura en YouTube también nos está preguntando qué modelo de emprendimiento y qué mecanismos de procesos has gestionado que haya tenido mayor impacto social en la disminución de pobreza. Pues yo creo que, hombre, el tema de los microcréditos con Microwd creo que ha sido un proyecto en el que realmente se estaban beneficiando más de 3.000 mujeres ya en el momento en el que yo me fui, y era un proyecto que realmente estaba disminuyendo bastante. Se veían resultados de impacto medibles, de que pues, las mujeres dejaban de... o se conseguían hacer una obra en casa para que las mujeres que vivían en zona rural, bueno, pues conseguían hacer una obra en casa para diferenciar dónde estaba la cocina del salón, o conseguían poner un nuevo tejado, o para que no hubiese goteras, o se compraban un frigorífico. Ese tipo de cosas que al final pensábamos que eran las cosas que marcaban la diferencia entre que eran cosas que mirábamos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de mujeres escolarizaba a sus hijos que no tenía escolarizados previamente a recibir los préstamos, ¿no? Este tipo de situaciones las hemos visto. Luego yo creo que también un proyecto que a mí me gusta mucho se llama Jibu. Es un proyecto que lo que hace es franquiciar máquinas potabilizadoras de agua. Bueno, pues en países en los que el agua escasea y el agua que bebes realmente está contaminado, han creado un modelo que lo que hace es que a un emprendedor en una zona rural le piden que ponga 1.000 euros, consiga 1.000 euros de sus allegados, $1.000 más bien, $1.000 de sus allegados, le financian los otros 4.000. La máquina potabilizadora de agua le cuesta 5.000 euros más o menos. Entonces ponen la máquina potabilizadora de agua, la instalan y la persona emprendedora empieza a vender agua.
Básicamente, bueno, que es un modelo que al final ha funcionado y que ya tienen presencia en 6 países de África subsahariana digamos, les llaman franquiciadores, digamos, reyes del país, por así decirlo, que son los que explotan el país, y luego pues un montón de ramas, ¿no? Digamos, de franquicias. Ok, otra pregunta que me parece muy buena, la verdad, la hace María José López Forte en YouTube y te pregunta: ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan los emprendimientos sociales? Una pregunta amplia, sin duda, pero no sé, a lo mejor, como no queda mucho tiempo, y la verdad es que hay una pila de preguntas, no nos va a dar tiempo a contestar a todos. Sí. Pero bueno, contesta como tú quieras. Sí, hombre, pues el primero yo creo es que se tacha a las empresas sociales de ser sociales y no de ser empresas. Entonces tienen muchas dificultades para que se les tome en serio a las empresas sociales. Como que se sigue pensando todavía, bueno, es una empresa social, me estás contando que es social ya de por sí, el término social no ayuda, lógicamente, tampoco se ha sabido poner de ninguna otra manera. Pero eso es un obstáculo bastante grande a la hora de captar financiación y de que realmente pues todavía no hay una empresa social que sea un unicornio, ¿no? Tampoco es que lleve tanto tiempo el ecosistema funcionando como para que se dé. Bueno, llevará ya sus 15 años desde que ya está bastante acuñado el término, se podría haber dado perfectamente, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los principales obstáculos. Y luego yo creo que es la falta de profesionalidad. O sea, es decir, no se paga tan bien al emprendedor. En la empresa social, las personas que trabajan en las empresas sociales, ya de por sí, pues como anteponen el beneficio social, no atraen talento porque no pueden pagar tanto, ¿no? No son tan competitivas porque tienen un factor que al final es de más coste, ¿no? Ok, ok. Y también te lanzan, es que se está poniendo interesante el chat, te están lanzando otra que también me gusta bastante, que te dice: ¿cuál sería la estrategia? Bueno, te la dice Ángela Figueroa en YouTube, te pregunta: ¿cuál sería la estrategia para llegar a las comunidades cuando usted no tiene la experiencia? Claro. Claro, aquí es clave que conozcas a alguien que esté dentro de la comunidad, o sea, que sea de la propia comunidad. Y tú desaparecer del mapa cuanto antes, porque es que tú cuando llegas a una comunidad saben que eres una persona de fuera y te van a tomar el pelo todas las veces que haga falta hasta que te vayas, prácticamente. No quieren a gente que sea de fuera de la comunidad que les diga cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando tú tengas la experiencia, o sea, lo que la experiencia te dice es que te vayas cuanto antes y que simplemente tengas un punto de contacto de una persona de confianza dentro de la comunidad para, a partir de ahí, que sea tu interlocutor y que tú aparezcas lo menos posible. Vale. Ana Rocío Argueta te había hecho una pregunta similar, que decía: ¿cuál sería la mejor forma de entablar y fortalecer con la relación con el grupo social o comunidad que se quiera apoyar con un emprendimiento social? O sea, me parecen importantes estas preguntas porque al final, claro, una vez que estás constituido, ¿no?, en un sitio, pues has hablado de Nicaragua como un ejemplo en el que habéis estado, o en los países, pues en Kenia, pues lo tienes, ¿no? Pero cuando vas de cero, según tu experiencia, ¿cómo haces ese primer nexo, ¿no? ¿Es alguien que llega a la empresa social? ¿Es la empresa social que conoce a alguien? O sea, me imagino que será distinto cada vez y no hay como una especie de protocolo, pero entiendo el interés que están teniendo los participantes en esto. Sí, bueno, o sea, nosotros digamos que financiamos empresas sociales, ¿no? Y es verdad que hay emprendedores sociales que vienen desde Europa o desde Estados Unidos a montar Jibu, por ejemplo, la empresa social que os hablaba de la franquiciadora de máquinas potabilizadoras de agua, la lleva un tío americano, la fundó un tío americano y se fue para allá, ¿no? Para Uganda empezó ahí el proyecto. Bueno, lo que ves es que su equipo está formado por gente local. Yo creo que lo primero que tienes que entender es que por mucho que tú tengas la idea y que creas que en el mercado llegues ahí y va a funcionar, te tienes que rodear de la gente que realmente conoce bien, digamos, hacia quién te estás enfocando. Cuanto más cercano a la realidad esté esa persona, mejor. O sea, lo que se trata al final es encontrar diamantes en bruto en comunidades que digas: esta persona vale oro
y esta persona, si yo le pongo un poco de confianza y le pongo un poquito de seguimiento y le pongo un sueldo digno, pues es que con él puedo caminar kilómetros. Con él puedo caminar kilómetros y mi experiencia, yo creo que, y la de otros emprendedores sociales, ha sido esa. En general, tienes que tener a alguien muy enraizado con el sitio, ¿no? Y bueno, pues hacerte local. O sea, en los pocos momentos en los que realmente conectas con la gente para que no te tomen el pelo es porque estás comiendo la comida de ellos, sentado con ellos en el suelo y sin luz y sin agua y pasando por cómo pasan ellos, ¿no? Que vean que tú te bajas a vivir como ellos y que empatizas realmente y que pases esas temporadas realmente, ¿no? De adaptación y no pensar, bueno, ya llego y empiezo, sino, oye, voy a estar durante mi periodo de adaptación durante 5 meses, me voy a centrar exclusivamente a vivir con ellos y como ellos y luego ya a partir de ahí empezar a rodar, ¿no? Se aprende un montón y se establecen esas relaciones que van a hacer que luego el éxito sea más asegurado, ¿no? Vale, pues gracias, Álvaro. Tenemos más preguntas y, bueno, es una alegría tener muchas preguntas. Gracias a todos los participantes, pero no nos va a dar tiempo a hacer todas. Te voy a hacer una más rápida, ¿vale, Álvaro? Que vamos a tener que ir cerrando por cumplir con el tiempo. Bueno, Esteban Cardona en Facebook nos pregunta cómo se puede lidiar con el choque cultural que pueden tener ciertos emprendimientos sociales. Hombre, es que si ya de por sí tu emprendimiento social va a tener un choque cultural porque lo estás intentando montar en un país, es que lo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal, en mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que por intentar rebajar es, bueno, lo que se llama Human-Centered Design en inglés, no sé la traducción exactamente en español, pero diseño centrado en base humana, que es un concepto de diseño de empresa que es muy de raíces, digamos, que está basado en una iteración de tu producto para que realmente se aterriza a las necesidades del mercado y de la realidad, que yo creo que está muy bien enfocado para este tipo de soluciones, que creo que realmente podría llegar a resonar, ¿no? Os recomendaría buscar iniciativas. Hay una red global de iniciativas que utilizan esta herramienta de Human Centered Design y hay cursos en Internet por todos lados. En acumen.org lo podéis encontrar y también en ideo.org podéis encontrar cursos de esto. Ok, bueno, pues quiero dirigirme a la audiencia para darle las gracias a todos por acompañarnos y espero que nos podáis seguir, como os dije al inicio de la conferencia, en nuestras redes para obtener más información y sobre todo las futuras actividades, que va a ser un año bastante activo en el EPRI. Así que ya os dije, el Instagram es epri_ufm, la web es epri.ufm.edu/eventos. Nos podéis escribir, están abiertos a todo el mundo, cuantos más mejor, ya sabéis que nos encanta la conversación. Siento a aquellas personas que se han quedado las preguntas sin resolver, pero estamos para todo y lo demás. Y por mi parte nada más, Álvaro, la verdad que para mí ha sido un auténtico placer personal y profesional poder haber hablado un poquito contigo y espero que no sea la última vez que te invitamos y que por favor cuentes con nosotros también para todo, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y una ilusión, como dices, Will, y muchísimas gracias a toda la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Y a la facultad, que estáis haciendo un trabajo enorme y me ha encantado ver las preguntas, ¿no? Que veo que hay interés, así que encantado de repetir cuando queráis, desde luego. Ok, muchas gracias.